Desde niño supe que algo en mi familia no encajaba del todo. Mi nombre es Mateo y crecí en un pequeño pueblo donde las calles eran tranquilas, pero los secretos se susurraban detrás de cada ventana cerrada. Tenía 8 años cuando empecé a notar que mi padre desaparecía ciertas noches sin dar explicación alguna. Mi madre decía que trabajaba mucho pero nunca supe realmente en qué. Para el resto del mundo era un mecánico humilde con un pequeño taller al lado de la casa, pero en casa su mirada distante y su carácter volátil contaban otra historia. Mi madre Clara era el polo opuesto. Dulce, callada, y siempre con una sonrisa que ocultaba un miedo que yo no entendía en ese entonces. Me preparaba el desayuno mientras él dormía hasta tarde, y cuando él llegaba por la noche oliendo a alcohol o a humo, ella evitaba cruzar miradas. Nunca alzaba la voz. A veces me despertaban susurros fuertes desde su habitación, pero al amanecer todo parecía normal otra vez. Como si nada pasara. Cuando cumplí 12, empecé a hacer preguntas. Quería saber por qué mi papá no asistía a los actos escolares, por qué nadie del pueblo lo visitaba, o por qué mi madre evitaba contestar el teléfono cuando sonaba después de las 10 de la noche. Una vez le pregunté a mi abuela, la mamá de mi madre, y ella solo me miró con tristeza y dijo, tu padre tiene una sombra que ni él mismo ha querido enfrentar. A los 14 mi curiosidad se convirtió en desconfianza. Empecé a revisar su taller cuando él no estaba. Encontré cosas que no sabía interpretar en ese entonces, teléfonos viejos guardados en una caja, varias matrículas de auto en una repisa cubierta de polvo, incluso un arma envuelta en un trapo en el fondo de un cajón. No dije nada. Guardé silencio porque algo en mi interior me gritaba que aún no estaba listo para saber la verdad. A los 17 una noche lo seguí. Salió de casa a las 11:42 de la noche, caminaba rápido, con una chaqueta vieja y una mochila negra al hombro. Tomó la ruta que llevaba al bosque, una zona poco transitada del pueblo. Lo perdí entre los árboles, pero al día siguiente supe que alguien había incendiado una cabaña abandonada a las afueras del pueblo. No hubo heridos, pero lo curioso fue que ningún medio reportó el hecho. Solo se hablaba entre vecinos, como si fuera algo prohibido. Cuando cumplí 20 mi madre se enfermó. Fue un proceso rápido y devastador. Cáncer en etapa avanzada. Murió en menos de 6 meses. Mi padre no lloró. No la acompañó a todas las quimioterapias. Decía que esas cosas le tocaban a la familia, no a él. Ese fue el primer día que lo odié. Tras el funeral, comencé a vivir solo con él. Y el ambiente en casa se volvió espeso y silencioso, como si la muerte de mi madre hubiera liberado a un fantasma que ahora vagaba por los pasillos. Fue entonces cuando comencé a encontrar cosas. Papeles escondidos en libros, fotos rotas, recortes de noticias antiguas donde aparecían nombres que no reconocía. Siempre los mismos, Julián Torres, Daniela Vega, Carlos Peña. Todos desaparecidos entre los años 90 y el año 2000, casos sin resolución, todos en pueblos distintos. Lo más perturbador fue cuando encontré un diario viejo escondido en un compartimento de su taller detrás de una falsa pared. Pertenecía a Julián Torres. Las últimas anotaciones hablaban de un tal Ángel M., alguien con quien se reuniría para vender una motocicleta usada. Mi sangre se congeló cuando vi la letra de ese nombre, era la misma caligrafía que mi padre usaba para anotar los cambios de aceite en su agenda del taller. Esa noche apenas dormí. Volví al compartimento. Busqué más. Encontré fotos, una de un joven, probablemente Julián, sentado en una mesa, con una botella de cerveza. Otra más borrosa, donde aparecía mi padre de espaldas. Y otra más donde un rostro desconocido tenía los ojos tachados con tinta negra. A medida que revisaba esas imágenes mi estómago se cerraba más. Empecé a sospechar que mi padre no solo ocultaba cosas, sino que había hecho cosas irreparables. No tardé en investigar los nombres. Usé internet, archivos públicos. Poco a poco, fui uniendo piezas, todos ellos desaparecieron luego de tener contacto con un comprador que usaba distintos nombres, pero el mismo patrón, autos o motos a la venta, contacto en pueblos lejanos, y luego, nada. Tomé una decisión que cambiaría todo, enfrentarlo. Lo esperé en el taller, una noche. Tenía las fotos, los recortes, los nombres. Se los puse sobre la mesa y le pregunté, ¿quién eres en realidad? Al principio, me miró sin expresión. Luego se sentó, encendió un cigarro, y dijo con una calma escalofriante,
Tarde o temprano ibas a saberlo, pero no estás listo para entenderlo. Lo que vino después fue una conversación que nunca podré borrar de mi mente. Me confesó que no era simplemente un mecánico. Que en su juventud fue parte de una red de ajustes de cuentas para personas poderosas. Que los nombres que encontré eran trabajos sucios, que él mismo ejecutó. Que mi madre siempre lo supo, pero eligió callar para protegerme. ¿Y ahora qué? Le pregunté con las manos temblando. Ahora tú eliges. Puedes seguir con tu vida o seguir mis pasos. Porque te guste o no, esto también es parte de tu sangre. Esa noche me fui de casa. Nunca más dormí bajo ese techo. Cambié de ciudad. Pero nunca logré escapar del todo. Porque hace 2 semanas, alguien dejó un sobre bajo la puerta de mi nuevo departamento. Dentro había una foto mía tomada desde lejos. En el reverso una nota escrita con la misma caligrafía de mi padre. Siempre estás siendo observado. Hay cosas de las que uno no se escapa, hijo. Intenté huir. No físicamente sino mentalmente. Durante semanas me convencí de que podía ser como si nada hubiera pasado, como si la conversación con mi padre aquella noche hubiese sido una pesadilla inventada por mi cerebro sobrecargado. Cambié de número, de dirección, hasta de peinado. Me tatué un símbolo japonés en el brazo, sin saber realmente qué significaba, solo para sentir que ya no era el mismo. Me mudé a una ciudad más grande, donde los rostros se confunden entre la multitud. Allí renté una habitación en un edificio viejo de paredes delgadas y tuberías oxidadas, en un barrio donde el silencio era sinónimo de sobrevivir. Conseguí trabajo como encargado nocturno en un depósito de archivos legales, un lugar al que nadie iba salvo por obligación. Las noches eran largas, los pasillos helados, y lo único que me acompañaba eran las luces fluorescentes parpadeando y el crujido de los estantes. Pasé meses sin hablar con nadie. Evitaba hacer amigos. Nunca mencionaba a mi padre, ni de dónde venía. Incluso inventé una historia para los pocos que me preguntaban, les dije que mi familia había muerto en un accidente y que yo era el único sobreviviente. Algunos me creyeron. Otros simplemente no preguntaron más. Pero la paz, si se le puede llamar así, duró poco. Una noche al regresar del trabajo, encontré una nota pegada en la puerta de mi habitación. Estaba escrita con tinta negra en mayúsculas, con una caligrafía limpia, firme y demasiado conocida. Vivir con miedo no es vivir, hijo. Hablemos pronto. Mi cuerpo se paralizó. Miré a ambos lados del pasillo, pero no había nadie. Corrí escaleras abajo y le pregunté al conserje si alguien me había estado buscando. Él negó con la cabeza, pero no me miró a los ojos. Cuando insistí, bajó la voz y dijo, un tipo vino anoche. No dijo su nombre. Solo preguntó si usted seguía en el cuarto 302. Luego se fue. Volví a mi habitación con las manos heladas. Saqué todas mis cosas de la mochila y las puse sobre la cama. Empecé a hacer inventario de mis pertenencias, como si eso pudiera protegerme de lo que se avecinaba. No sabía qué hacer. No sabía si debía correr otra vez. ¿Pero correr a dónde? Esa noche no dormí. Al día siguiente tomé un bus interurbano y me fui a otra ciudad, sin avisarle a nadie. Me bajé en una terminal cualquiera, caminé durante horas sin rumbo, hasta que encontré una pensión modesta donde me aceptaron sin pedir demasiados datos. No di mi nombre real. No di mi número. Dormí con la mochila abrazada al pecho, temiendo que cualquier ruido en la puerta fuera él. Pero no pasó nada. Ni una nota. Ni un mensaje. Durante los siguientes días, el silencio fue tan profundo que me hizo pensar que quizás, se había rendido. O mejor aún, que todo era paranoia mía. Un juego mental que yo mismo me había construido por culpa de años creciendo con miedo. ¿Y si todo era una exageración? ¿Y si mi padre solo estaba tratando de asustarme? Entonces cometí el error de buscarlo. Lo hice desde una cabina de teléfono, como si estuviera en los años 90. Llamé a su número del taller. Nadie contestó. Llamé otra vez y otra. Hasta que una voz diferente, grave, ronca, contestó. ¿Quién llama? ¿Está Ángel? Pregunté, fingiendo neutralidad. Silencio. Largos segundos de silencio. No hay ningún Ángel aquí, dijo la voz. Y colgó. Al día siguiente un sobre me esperaba bajo la puerta de mi nueva habitación.
Esta vez no contenía una nota. Solo una fotografía. Era yo, caminando la noche anterior por el pasillo de la pensión. La imagen estaba tomada desde arriba, como si el fotógrafo hubiera estado en el segundo piso, observando cada paso mío. En la parte de atrás una sola palabra escrita en rojo. Cerca. Esa fue la noche en que perdí el control. Empecé a beber. Algo que había evitado toda mi vida. Me compré una botella de vodka barato en la tienda de la esquina y me la tomé casi entera sin pensarlo. Las paredes se deshicieron. La realidad se curvó. Lloré, grité, arrojé la foto por la ventana, pero aún así, no me sentía libre. A la mañana siguiente desperté en el suelo, rodeado de vómito y vidrios. El encargado de la pensión me echó. No hubo discusión. Recogí lo poco que tenía, me puse un gorro viejo y salí caminando sin rumbo. Las personas me miraban como un vagabundo. Y tal vez ya lo era. Terminé en un parque. Me senté en una banca oxidada, mirando a los niños jugar al fondo, y me pregunté si alguna vez mi padre me había mirado así, con ternura cuando era pequeño. Lo dudaba. Siempre había algo ausente en su mirada, como si nunca estuviera realmente ahí. Recordé una vez cuando tenía 6 años, que me caí de la bicicleta y me golpeé la frente contra el cemento. Estaba sangrando, gritando, y fue mi madre quien me abrazó, quien me levantó y quien me curó. Mi padre solo miró desde la ventana del taller sin moverse. Sin decir nada. Y entonces lo entendí, él nunca fue un padre. Fue un silencio que habitó en casa. No sé cuánto tiempo estuve sentado en esa banca. Quizás horas. Cuando decidí moverme, fui al único lugar donde sabía que podría encontrar respuestas, volví a mi ciudad natal. A escondidas porque nadie debía saberlo. Tomé trenes nocturnos, caminé por atajos que aún recordaba. Y cuando llegué, no fui directo a casa, fui al cementerio. Busqué la tumba de mi madre. Allí estaba. Clara López. 1972 a 2019. Una losa sencilla, con flores marchitas. Me senté frente a ella y lloré como un niño. Le hablé. Le pedí perdón por haberme ido, por haberla dejado sola, por haber creído que ella no había hecho nada para protegerme. Ahora entendía que su silencio era su escudo. Que su sonrisa era su forma de evitar que yo supiera en qué clase de infierno estaba casada. ¿Por qué no te fuiste? Le susurré. ¿Por qué no me llevaste contigo? Una voz detrás de mí respondió. Porque sabía que él vendría por ustedes igual. Me giré de golpe. Era una mujer mayor de cabello blanco y ojos cansados. La reconocí de inmediato, la señora Hortensia, vecina de mi infancia. Ella me miró como si hubiera esperado ese momento durante años. Tu madre te protegió todo lo que pudo. Pero él, tu padre, estaba metido en cosas que ni tú puedes imaginar. Me invitó a su casa. Caminamos en silencio. Allí, entre fotos viejas y tazas de té frío, me contó lo que yo jamás habría descubierto por mi cuenta. Tu padre no solo trabajaba para gente poderosa, dijo ella casi en un susurro. Él los chantajeaba. Guardaba pruebas, grabaciones, fotos. Era su seguro de vida. Y cuando alguien se acercaba demasiado a la verdad, él se adelantaba. Siempre. ¿Y por qué no lo denunciaron? Porque nadie sobrevive a eso. Nadie. Los que lo intentaron desaparecieron, como tu tío. ¿Tío? Pregunté confundido. Carlos Peña era hermano de tu madre. Él fue el primero que sospechó. El primero que intentó alejarla. Y el primero que desapareció. Mi mente se hizo trizas. Mi madre lo sabía todo. Y aún así eligió quedarse. No por miedo, sino porque entendió que su sacrificio era el precio para que yo viviera un poco más. Y ahora todo eso ya no importaba. Porque yo era el siguiente en la lista. Esa noche dormí en casa de la señora Hortensia, pero no por descanso sino porque ella insistió en que sería peligroso salir. Su casa tenía barrotes, doble cerradura, y cámaras que había instalado su hijo antes de marcharse a Argentina, huyendo también de las amenazas que su familia había recibido hace años por curiosear demasiado. Me encerré en una pequeña habitación donde antes dormía su esposo, ahora fallecido. La cama crujía con cada movimiento,
y el reloj de péndulo del pasillo sonaba cada media hora como si me recordara que no tenía escapatoria. A las 4 de la madrugada, abrí los ojos de golpe. Afuera un auto se había detenido. El motor quedó encendido unos segundos y luego se apagó. Me acerqué a la ventana con cuidado. No pude ver nada. Solo la silueta borrosa de alguien que descendía del vehículo y caminaba hacia la casa. El timbre no sonó. No hubo golpes en la puerta. Solo presencia. Regresé a la cama sin apagar la luz. No dormí más. Al amanecer Hortensia me preparó un café y me dijo sin rodeos. Te está casando. Y no lo hace con prisa. Lo disfruta. Quiere que sientas cada latido de miedo. ¿Qué quieres decir? Él no busca matarte, hijo. Aún no. Primero quiere desarmarte por dentro. Quiere que te destruyas solo. Así ha hecho con todos. Todos. Tu madre, tus tíos, tus primos, todos los que supieron demasiado. Quise preguntarle más, pero en ese momento un golpe seco sonó en la puerta principal. Ambos nos quedamos en silencio. Otro golpe. Luego otro. El tercero fue tan fuerte que la lámpara del comedor vibró. Vete por atrás. Gritó Hortensia con un hilo de voz. Corre, corre ahora. Me abalancé sobre la mochila, tomé mis cosas y escapé por la salida trasera que daba al pequeño patio con gallinas. Trepé una muralla oxidada, me raspé los brazos, caí de cabeza del otro lado y seguí corriendo como si la tierra misma me estuviera expulsando. No volví a ver a Hortensia. Esa fue la última vez que alguien me mostró algo parecido al amor. Me escondí por días en un hostal donde no pedían identificación. Trabajé por comida limpiando baños, lavando ropa ajena, entregando volantes bajo la lluvia. Bajé de peso. Perdí el brillo en los ojos. Me convertí en un espectro. Pero en medio de todo empecé a escribir. Primero en servilletas. Luego en hojas sueltas que recogía del suelo. Finalmente, una señora que me vio durmiendo en una banca me regaló una libreta usada con dibujos infantiles en la portada. Allí escribí todo. Desde el principio. Desde el primer recuerdo con mi padre, hasta esa última noche donde escapé de la muerte disfrazada de visita. Escribir me ayudó a mantenerme cuerdo. Me aferré a las palabras como quien se aferra a una tabla en medio del naufragio. Pero sabía que no bastaba. Él seguía cerca, siempre lo estaba. Y lo comprobé una tarde de abril, cuando encontré en la entrada del hostal un sobre con mi nombre. Dentro una sola hoja. No te escondas. Vamos a terminar esto como hombres. Me quedé de piedra. En el reverso había una dirección. Una dirección que reconocí de inmediato, el taller de mi padre. Donde todo había comenzado. Donde él seguía esperándome, como si todo este tiempo hubiera sido solo un juego de ajedrez que él supo ganar desde el primer movimiento. Podía haber huido otra vez. Pero ya no me quedaban fuerzas. Fui. Caminé durante horas. No tomé transporte. No hablé con nadie. No miré el celular. Me deshice de todo lo que pudiera rastrearme. Solo llevé la libreta. Era lo único que aún me pertenecía. Llegué al taller cuando el sol empezaba a caer. Estaba exactamente igual a como lo recordaba. Oxidado, silencioso, cubierto por la sombra de un ciprés viejo. La puerta estaba entreabierta y adentro, el infierno. Entré con pasos lentos. Las herramientas colgaban de las paredes como esqueletos esperando a ser usados. El aire olía a aceite, sudor y sangre vieja. Entonces lo vi. Sentado al fondo en una silla, con la misma camisa a cuadros que usaba cuando yo era niño. Más canoso. Más encorvado. Pero igual de perturbador. Sabía que vendrías, dijo sin mirarme. Tarde o temprano los hombres enfrentan lo que no pueden huir. ¿Por qué? Pregunté, apenas con voz. ¿Por qué qué? ¿Por qué destruiste todo? Se rió. Una risa seca sin alma. Porque nadie me enseñó otra forma. A mí también me rompieron, hijo. Solo aprendí a romper. ¿Y mamá? ¿Y mis tíos? ¿Y yo? No los maté. Solo les mostré lo que eran. Di un paso adelante. Temblaba.
Él sacó algo del bolsillo de su chaqueta. No era un arma. Era una carta. La tiró al suelo entre nosotros. Es de tu madre. La escribió antes de morir. Nunca te la mostré. Quizás es hora. La recogí. La abrí con manos temblorosas. Reconocí la letra de mi madre de inmediato. Sus palabras eran como una puñalada. Hijo, si estás leyendo esto es porque él te lo permitió. Y si él te lo permitió, es porque ya no tiene nada más que perder. Nunca te olvidé. Cada noche deseé que te fueras. Que corrieras lejos, que olvidaras todo. No luches contra él. No ganarás. Lo único que puedes hacer es sobrevivir. Huye. No seas un héroe. Solo huye por mí. Por ti. La dejé caer. Lo miré. Él se levantó con esfuerzo. Sacó una pequeña pistola oxidada de debajo de la silla. Yo tampoco tengo nada que perder, hijo, dijo con frialdad. Entonces hazlo, respondí. Acaba con esto. Pero no apretó el gatillo. Me lanzó el arma a los pies. Hazlo tú, ya no importa. Lo miré. No sabía si era una trampa. Si estaba armado con otra cosa. Si había cámaras. Si alguien más miraba desde afuera. Nada tenía sentido. Tomé el arma. Era pesada y fría. El poder de terminarlo todo en un solo disparo. ¿Y si no lo hago? Entonces vivirás con esta sombra toda tu vida. Y morirás como todos los que intentaron salvarse. Apunté. Dudé. Temblé. Y disparé. No a él. Al techo. El ruido fue ensordecedor. Solté el arma. Grité. Me desplomé en el suelo. Él se rió a carcajadas como un loco. Como un demonio al que le habían dado exactamente lo que quería. No tienes lo que se necesita, dijo, y salió caminando como si todo hubiera sido una broma. Y entonces entendí. Nunca buscaba matarme. Solo quería que yo me destruyera. Desde adentro. Que me convirtiera en él. Que cayera en su juego. Que el ciclo continuara. Esa noche quemé la libreta. Cada palabra. Cada recuerdo. Y me fui. No sé a dónde. Ahora vivo entre sombras. Cambiando de nombre cada semana. Hablando con extraños sin dejar que vean mis ojos. Sin confiar. Sin amar. Y a veces cuando cierro los ojos, escucho su risa en cada esquina, en cada sueño, en cada silencio. Porque sobreviví. Pero lo hice solo para convertirme en un eco de su sombra. Y eso, créeme, es mucho peor que estar muerto. Desde entonces cada día se volvió una repetición enfermiza de lo mismo. Me levantaba en lugares donde no recordaba haber dormido. Caminaba sin rumbo por calle que parecían susurrar mi nombre. Me convertí en un fantasma. Pero no uno de esos que arrastran cadenas y asustan a los vivos, yo era uno que aún respiraba, pero que ya no pertenecía a ningún lugar. Las personas me hablaban y yo respondía con monosílabos. Fingía sonrisas, fingía humanidad. Por dentro todo estaba roto. A veces me sentaba en estaciones de tren, sin intención de abordar ninguno. Solo observaba. Veía familias que se abrazaban. Padres que tomaban de la mano a sus hijos. Parejas que discutían por tonterías. Y yo solo podía pensar, qué suerte tenían de no haber conocido el tipo de infierno que deja cicatrices que no sangran pero que nunca cierran. Intenté trabajar, incluso cambiar de ciudad. Pero todo era inútil. Él seguía ahí. No físicamente, no con cartas ni amenazas. Era peor. Estaba en mí. En mis gestos, en mi forma de mirar, en la desconfianza constante que me corroía desde adentro. Un día mientras dormía en un paradero abandonado a las afueras de la ciudad, un joven se me acercó. No tendría más de 20 años. Cabello desordenado, mochila en la espalda y mirada inquieta. ¿Tú eres el del taller?, me preguntó sin preámbulos. Mi corazón se detuvo. ¿Qué dijiste? Mi papá me habló de ti. Dice que eras su hermano. Que tú sabías cosas. Me quedé en silencio. El chico se sentó a mi lado como si nada. Como si no estuviéramos hablando de un infierno heredado.
¿Él sigue vivo? Pregunté. El joven asintió. Vive en Temuco. Cambió su nombre. Pero dice que nunca pudo borrar lo que tú le dijiste antes de desaparecer. Que tú lo salvaste. Que tú elegiste no seguir con el ciclo. No supe qué decir. Las palabras me temblaban en la garganta como si fueran cristales a punto de romperse. Yo también quiero salir, dijo el muchacho. Quiero cortar con esto antes de que me consuma. Lo miré. Vi en sus ojos el mismo fuego que alguna vez tuve. Antes de que me lo apagaran. Antes de que me convirtiera en cenizas. Y fue en ese momento que entendí algo que no había entendido antes. Tal vez sobrevivir no era suficiente. Tal vez escribir no había sido solo una forma de resistir, sino una semilla. Una semilla que había llegado a otros. Que había brotado en medio del miedo. Que podía transformarse en algo más. Le di al joven una dirección escrita a mano. Un refugio en un pueblo lejano donde años atrás, me habían dado abrigo sin hacer preguntas. Le dije que allí podía empezar de nuevo. Que allí no sabían su historia. Y que eso era bueno. Porque podía inventar una nueva. Él me agradeció. Me abrazó. Fue el primer abrazo sincero que recibía en años. Me dejó temblando. Cuando se fue me quedé solo en esa banca. El sol se ocultaba detrás de una nube pesada. Pero por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo. Sentí algo diferente. Algo parecido a paz. Y esa noche por primera vez desde que quemé mi libreta, volví a escribir. No sobre el pasado. No sobre él. Sino sobre lo que viene después. Sobre cómo se sobrevive al infierno sin convertirte en demonio. Sobre cómo no todos los ecos tienen que arrastrar cadenas. Algunos pueden convertirse en señales. En advertencias. En faros para los que vienen detrás. Quizás yo ya estoy perdido. Pero si mi historia logra salvar a uno más, entonces todo este dolor habrá valido la pena. Y si estás escuchando esto ahora, si de algún modo estas palabras llegaron a ti, corre. No mires atrás. No intentes entenderlo todo. Solo sobrevive. Y sobre todo, nunca te conviertas en lo que te hizo daño. Porque hay cosas peores que la muerte. Y la más silenciosa de todas, es olvidarte de quién eras antes de que todo se rompiera. Si te tocó el corazón, si te dejó pensando o simplemente te atrapó, te invito a que te suscribas al canal. Aquí compartimos historias reales, profundas, dolorosas y humanas, historias que merecen ser contadas, aunque no siempre tengan finales felices. Porque en este espacio no escondemos la verdad. La mostramos tal como es. Dale like, activa la campanita y comparte este video con alguien que también necesite escuchar esta historia.